Dani, podemos... Comparto pantalla, a ver si ahora no falla nada. A ver. Espera un momentito. Vale. ¿Bien ahora? Muy bien. ¿Lo veis? Perfecto. Vale. Pues espera, que pongo compartir. Vale, pues buenos días a todos. Gracias a la audiencia por asistir hoy. Y en principio hoy es un placer tener con nosotros a Nicolás Romero del Hospital Parc Taulí, que nos va a hablar de la utilidad del IBUS para el tratamiento de la angioplastia carótida mediante stent. Y como expertos tenemos con nosotros a Andrés González Manley del Hospital Universitario de Valdecilla de Santander y a Alejandro González de Virgen del Rocío, a los que doy también las gracias por asistir, y como siempre el doctor Pedraza como director de la plataforma. Pues adelante, Nico, cuando quieras. Gracias, Luis. Buenos días a la audiencia. Pues hemos decidido realizar este tema de actualización y novedades que hay en cuanto a tipos de materiales que podemos utilizar. Es una técnica que ya realmente lleva bastante tiempo en el mercado, pero debe coger suficiente fuerza para en especial el análisis de la placa, ¿no? Que compañeros en muchos sitios de sala, que son los cardiólogos, que realmente lo tienen mucho más por la mano y usan de una forma casi que rutinaria. Vale, pues empezamos. Actualmente se considera que las estenosis de carótidas, el 10 al 20% de los ictus cerebrales y casi un 20% de los accidentes cerebrovasculares. También se ha considerado que para poder estratificar el riesgo de los pacientes que tengan o no de sufrir algún tipo se utilizan técnicas de diagnóstico como es el TAC, la resonancia magnética, bastante, y nos da una característica muy precisa de cuáles son los componentes. La ecografía, que también se ha ido modificando y cada vez es mucho más acertada en el estables. Y por último, ya imágenes más metabólicas como es el PET-TAC, pero que conseguir en todas las instituciones hoy en día. También energía y la afectación de la luz mediante las diferentes técnicas ayudan a seleccionar el tipo de paciente de tratamiento. No solamente los pacientes que vemos que presentan un ictus o que vamos a tratar en las siguientes 2 semanas, sino pacientes que realmente, pese a ser dentro de la caracterización de la placa, eso es un esquema que es bastante, es lo que siempre hemos sabido, está el endotelio en la forma normal, luego hay edad del endotelio aumentando los leucocitos que hacen que haya una agregación de macro. Al tiempo hace que aumente la capa fibrosa, aumentando la placa de ateroma. Esto hace que aumente e incremente el número de macrófagos, aumente la alteración en ese endotelio, produciendo todo un cambio inflamatorio a este nivel. A medida que van creciendo las células de músculo liso, se puede romper esta matriz, produciendo lo que la placa, ¿vale? O exposición, lo que hace que aumente la reacción inflamatoria. Incluso después, con el tiempo, se vayan produciendo las calcificaciones. Este es un esquema que me pareció muy interesante de cómo los vemos a la mayoría de los centros. Podemos caracterizar las placas. La primera es una placa calcificada donde observamos cómo son los diferentes defectos de reflexión de la luz en la primera imagen, que es el TOF, y también vemos cómo se observa el CAD. Esta es una placa más estándar de cómo vemos la irregularidad de la luz. En la hemorrágica también tiene una configuración similar, hay una disminución de la luz como es habitual, carótida interna, ¿vale? Pero al mismo tiempo vamos a ver que tiene un componente dentro de T2, que es el último cuadro que sale ahí, y a la derecha pues vemos como hay un tipo intensa en lo que es propiamente la placa. Como habíamos explicado en el primer esquema,
los cambios inflamatorios que se ha producido sangrado dentro de esa matriz que aumenten los agregados. Durante la siguiente tipo de placa, que también son las placas que tienen centros necróticos en el súper intensas, lo cual nos puede decir que esta placa es fácilmente fragmentada, tiene un aumento de riesgo de que esta placa que pueda producir. Lo único que puede ser de ese 10 a 20% que se encuentra relacionados con el ictus o incluso con las placas rotas, que ya son placas irregulares. Depende de la imagen, puede dar una imagen similar a como es una disección, pero luego en la última parte, que es la parte angiográfica, una entrada de contraste a esa placa que tiene ya un defecto, ¿vale? Y que también va a producir accidentes cerebrovasculares. Siguiente. Un poco la angioplastia a nivel de nosotros activa a que no sea la parte de quirúrgica, ¿vale? Es una complicaciones y pues es una alternativa para el tratamiento de los pacientes con estenosis. Animaciones también que vemos para el stent de carótida es el carotid web, que también da una especie de luz en los pacientes que se haya sospechado, y también las disecciones de carótida. Esto los cardiólogos que también lo utilizan en las disecciones espontáneas de las coronarias para saber exactamente la luz verdadera o no. Siguiente. Pero actualmente la angiografía genera una imagen bidimensional, las características de la proyección. Siguiente. Eso es como según el plan en el que se vea puede aumentarlo. Esto es como si estuviéramos haciendo una AP y un lateral. Hoy en día, mismo en la mayoría de los centros ya contamos con equipos biplanos, que esto nos da un poco más tridimensional de cómo es la morfología de esa estenosis. Igual también tenemos resonancia magnética. Y esto es como otra alternativa o como lo ven de los biplanos, ¿no? Entonces tenemos cuando las placas son irregulares, en el primero que se puede ver normal, o cuando vemos en la segunda que son las placas irregulares, pero tenemos una cual nos va a dar una correcta composición de la imagen de cómo se produce estas placas irregulares, que según la proyección en la que estemos trabajando, se va a producir diferente la imagen que nos vaya a producir. Siguiente. Bueno, durante muchos años los diferentes estudios clínicos compararon el tratamiento médico como base el grado de estenosis, y actualmente multiplican también los grados de estenosis para tratar o no tratar los pacientes. Siempre se arterias versus las carótidas no son similares, pero por el tamaño de los vasos isquémicos que se producen, pues deberíamos tomarlo como similitud, o por lo menos aprender mucho de los cardiólogos que tienen bastante más tiempo de experiencia con respecto a lo que habíamos comentado. Los síndromes coronarios también presentan una clínica similar con la ruptura de placa, pulsaciones distales. También son extrapolables aparte de la patología carotídea, puede ser que tenemos, pero digamos así que toda la dinámica o la fisiología normal de la patología de la podría ser completamente extrapolable. Muchos de los tratamientos de las estenosis de carótida, cuál es el grado de oclusión y la correcta caracterización de la placa. Entonces, para eso contamos hoy en día el cual nos puede como una técnica adicional para poder ver, y ya no quiere decir que lo podamos hacer rutinariamente, porque ahora lo explicaré un poco más adelante, no deja de ser invasivo y que tiene cierto riesgo de complicaciones. Esto es una parte un poco, sería como era antes la adquisición. Entonces estaba una guía, había un catéter, la estenosis que se producía produciendo una imagen a este nivel. Siguiente.
¿Qué es lo que tenemos? Hoy en día es un poco los más frecuentes y con los que trabajamos en nuestro hospital, pero creo que son los que podemos contar. Entonces tenemos el de la primera casa comercial, es eh, es un transductor que va rotando. ¿De acuerdo? Entonces se produce un lavado y el transductor produciendo una imagen de 360 grados, pero es como si estuviera rotando tu visión y de eso vamos a hacer una interpretación de las imágenes. Como ven en el esquema, es tiene un intercambio rápido de guía, es decir, que se encuentra hacia la punta de donde está la cateterización. Luego en el siguiente tipo de transductor que encontramos en múltiples canales, es decir, es más habitual como tenemos la ecografía nosotros, normal, que tiene un número de canales el transductor, pues en esta parte andan 64 canales y estos van haciendo una adquisición, haciendo que se complete con ver estructuralmente cómo es la pared de ese endotelio. ¿Qué es lo que tenemos? Aparte de que ya habíamos visto cómo era la utilidad, se ha decidido ir probando en mucho de este esquema. Es un esquema que más o menos ve la utilidad del iBus frente a lo que es las coronarias, estaba lo que son las carótidas, el uso también de dispositivos para tratamiento de aneurismas aórticos, en las ilíacas, el below the knee para ver la repermeabilización distal, para cuando se hacen reentradas dentro de endo. Es un tratamiento ya más actual, que es el tratamiento de lo que es las cosas, pero bueno, esto no, hoy no es el tema, que también es bastante largo. Sí. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, el IBUS nos sirve para evaluar la patología vascular tanto a nivel arterial como venoso, como hemos explicado. La valoración del tipo de que es muy importante. Ya hemos dicho que existen diferentes formas que está más actualizada para conocer cada uno de los componentes de esa placa. Puede ser local, pero esto también sale como una alternativa para poder evaluar intraprocedimientos, saber qué es la placa que vamos a tratar. Hoy en día los dispositivos que ponemos para el tratamiento de lásteas son otra morfología de stents, lo cual ayuda a estabilizar mucho más la placa, pero analizar pues daba alguna información extra al tratamiento de esto. Luego tenemos las imágenes angiográficas de 2D, pues que no nos da una clara imagen de va a suceder, es decir, lo que hicimos en el primer esquema, que no todos se veían de la misma manera. Siguiente. Luego tenemos la valoración de las estenosis post-angioplastia. Yo creo que esta es la pasante y que vamos a intentar ver de una forma más frecuente. Es después de haber colocado el stent, vamos a ver la correcta posición de la estenosis, ¿vale? Luego vamos a ver la estabilización de la placa, los stents de celda cerrada. Bueno, vamos a ver si hay de pronto alguna pica sobre el stent, o lo mismo cuando hacemos stent in stent, bien sea porque la estenosis es muy larga, porque nos ha quedado mal posicionado el esteno, porque necesitamos un angioplastia con una hiperplasia, nos va a dar un valor agregado en el momento del procedimiento. Del pretratamiento no es muy frecuente utilizarlo, sino ya es una parte más de tratamiento. Siguiente. Esto es un poco de comparativo de qué podemos ganar a través de la angiografía. Es un poco, lo podemos ver, la estenosis, el IBUS va a dar una imagen más breve, a diferencia de la angiografía, porque hemos hablado que es biplanar y que nos terminó la información. La morfología de la placa, ¿vale? Esta no la va a brindar, la angiografía es diferente. Es
difícil, por no decir que no se puede valorar la correcta placa, pese a que todos llevamos a los pacientes al momento del tratamiento después de completo, ¿vale? Y luego tenemos la adherencia de trombos, bien sea por una estabilidad de trombo que le esté produciendo síntomas al paciente, o por que presente trombos en la adhesión a lo que es el material que hemos puesto. Tiene una forma de ver el flujo. Hoy en día existe en las opciones flujo, pero realmente no es una parte tan dinámica como lo podemos ver en una geometría, como una de las excelentes respuestas para ver la hemodinámica a este nivel. Extrínsecas es menos valorable lo que entremos nosotros en la parte de las carotas. Está muy bien es en la posición del estén. Es cierto que a través de la angiografía vemos una correcta altura, cuando vemos una muesca en el balón, cuando estamos terminando de angioplastia esa carótida. La IBUS es ver la correcta posición al endotelio, que se ve bastante bien, o cuando estén, que también vemos para que ambas celdas de los dos stents que están puestos están, sino haya un gap entre las mismas. Siguiente. ¿Qué tenemos? Entonces ya hablamos no lo quiero repetir, la caracterización para una carótica, es conocer los componentes de la placa, permite valorar los riesgos del procedimiento, pero ya como dije, un poco antes de llevar el paciente a la sala, y una correcta elección de siguiente. Entonces, las placas más relacionadas con las compuestas por los centros necróticos, sobre todo está rodeada en la superficie por un componente fibroso. Lo que hemos explicado antes, aquí en el esquema también aparece lo del carotid web, que es un defecto que se produce un éstasis a nivel de donde se encuentra esa banda fibrosa que vemos. También el componente fibrolipídico se ha relacionado con un alto riesgo de embolizante en las angioplastias carotídeas. Siguiente. Como hacemos un poco, entonces aquí es un esquema de cómo hacemos una cateterización de los troncos supraórticos. Nosotros a nivel distal, no siempre, pero por defecto intentamos ir al filtro de carótida, porque a pesar de que hoy en día los perfiles de los microcatéteres tampoco queremos producir ninguna, si vemos que es una estenosis severa directamente, no que he explicado, no hay que hacerlo ni utilizarlo de una forma rutinaria. Y después de eso, pues vemos bien, y es un poco el esquema de lo que se produce. Se va a ver lo que es a la luz del catéter y la placa. Siguiente. Un poco un esquema de cómo de las placas cuando vemos, bueno, el endotelio, a menos que sean concéntricas, podemos encontrar diferentes morfologías, lo cual es un reto a nivel de la resonancia, pero cuando nos encontramos aquí es la adquisición del estudio como paso a paso. En el primero, en el esquema, vemos cómo es una adquisición donde está la luz del vaso de una forma habitual, ¿vale? En la imagen que está como un punto naranja es lo que vendría siendo el catéter, y de adentro hacia una íntima que se ve discretamente hiperecogénica, luego la media que se identifica ecogénica y luego una adventicia un poco más hiperecogénica de nuevo. Eso es como una morfología que encontramos. Luego encontramos a nivel de la luz arterial, aquí ya, en el segundo escudo, de nuevo en la segunda parte encontramos cómo está la placa de ateroma alrededor, bien que se producen defectos como son las placas de carótida, las cuales se pueden, digamos, o placas fibrosas también pueden verse discretamente hipereco. Siguiente. En este vemos ya cuando es una placa blanda, lo que es como a nivel de una
lo que he explicado, tanto a nivel lipídico como también prolipídicas, como producción de un defecto de represión a nivel de la luz, que está aquí la estrella azul, y aquí pues nos puede dar un poco más de las ideas, algunas de las hipogénicas, pero no todas están claras. Las placas también presentan una alta cantidad de calcio, pueden producir una sombra acústica posterior, pero este paciente, digamos así, que ya lo incluso desde la ecografía antes de llevarlo a sala. Y por último, en la línea vemos el stent, entonces vemos cómo se ven el artefacto del stent a nivel de la luz arterial y cómo a posicionar. Entonces, esto nos da una idea si tenemos que realizar algo más de angioplastia, el valor agregado o uno de los principales valores al uso de lo que es siguiente. Vale, entonces tenemos las pacientes a nivel de pretratamiento, obtención de la información sobre la morfología y la composición del vaso en todo el recorrido nos favorece a ver cuál es el punto de mayor o menor estenosis. Dicho, ya hemos pasado ese punto de estenosis y no lo vamos a hacer como diagnóstico inicial paciente parado. Siguiente. Esto ya lo expliqué, una diagnóstica desde la arteria carótida común, ponemos un filtro distal, nosotros por defecto intentamos utilizar por defecto el IBUS en algunos pacientes donde habíamos visto que necesitamos pasar el IBUS después de haber protegido con un filtro y si no ya lo hacemos a nivel. Entonces este es un esquema, como hemos puesto el angioplastia puesto y luego abajo está el stent ya post tratamiento para obtener la información sobre la correcta posición y ver si hay alguna formación de trombo a nivel de la malla, pese a que ya los pacientes están con su doble antiagregado, los procedimientos o algunas complicaciones que puedan llegar a ser desapercibidas. ¿Qué es lo que tenemos? Hoy en día ya se han realizado más o menos desde el año 95, ya se vienen haciendo las estudios y múltiples publicaciones. Lo que ha demostrado es que la revascularización para disminuir el riesgo de los accidentes cerebrovasculares en pacientes con la estenosis severa de las arterias. Pese a que habíamos visto la endarterectomía en muchos hospitales sigue siendo la elección, pero ahí se condicionan y que el tratamiento de forma endovascular puede ser una forma hoy en día realmente con una muy baja tasa de complicaciones, la cual es una para muchos pacientes y en especial cuando tienen un alto riesgo quirúrgico. Este es uno de los principales, habla un poco de lo que es el riesgo de accidente cerebrovascular, donde el stenting y plantea como la maniobra y los catéteres de la lesión y dentro de la arteria, a pesar del uso de los discos de protección embólica distal, debería planificarse antes de poder llegar a hacerlo. Nos puede condicionar a todo lo que se puede producir de una forma a nivel del fragmentar placas, producir ictus o incluso muchas lesiones silentes del stenting de carótida se pueden ver después en las resonancias posteriores. Esto es también un poco, a veces se hacen más estudios, se recogen muchos más datos, entonces para hablar de las terapias vulnerables, a la ruptura que tienen mayor riesgo embólico, identificando las placas de lesiones, aunque nosotros dijimos que lo utilizamos de una forma más en vivo en el momento del trato. Sin embargo, también a menudo estos tipos de lesiones no pueden ser identificados con test de imagen y por eso tenemos una alternativa en la IBUS, que es una alternativa in situ. El iBus también está surgido como un complemento al stenting carotidio, porque ya pues, no, realmente no le sirve para nada. Y
Identificar los pacientes de un alto riesgo de imagen y las sondas que cada vez van mejorando mucho la imagen que van produciendo en el momento del tratamiento, proporcionando también medidas transversales y datos morfológicos. Las alternativas para el uso de protecciones proximales cuando se va a hacer el IBUS, para haber explicado algunos de los dispositivos con los que contamos hoy y cuando haya resto del flujo, cuál es el comportamiento y cómo nos va a favorecer. Siguiente. Vale, pues ahora vamos a hablar un poco de, primero tenemos un hombre de 57 años que consulta por un AIT, donde vemos que debuta con una miparesia izquierda, brachiocular y isquémicas subagudas en la difusión, ¿no? de la ACM. Luego, en el mismo estudio, vemos que en el ANGIO-RM, el 90% aproximadamente de la carótida interna derecha. Siguiente. Esta es la imagen deseada donde estamos viendo que sí se produce, confirmamos las imágenes que teníamos por resonancia magnética, donde hay una estenosis significativa entre el 90 a 80% de la carótida interna, viendo una placa que tenía un componente de nuestra imagen del LIGO. Vemos cómo se observa que efectivamente es una placa de componente cálcico por la imagen que vemos. Con en la imagen voy a explicar un poco cómo se ve el flujo. Es la imagen que ven rojo, que es un poco la frente del borde izquierdo donde está la placa y es el punto máximo de estenosis. Y lo cual se decide realizar un stenting y vemos que hay una correcta siguiente. Este es el estudio de tratamiento donde veíamos cuál era el punto de mayor estenosis. Se realizó la angioplastia del IBUS y esta es la imagen final que igual sigue habiendo el defecto de represión. Vemos como que esa placa con una correcta aposición del mismo sobre el siguiente. Vale, en este tenemos de 59 años que consulta por una clínica de AIT de la mano izquierda. Se realiza una ecografía Doppler que muestra una estenosis así derecha, secundaria de un aspecto irregular. En los esquemas tenemos un angio-RM en las secuencias TOF, donde se observa así contraste que hay una de la carótida interna derecha, probablemente la que le ha producido la clínica, y en la secuencia de abajo, que es una secuencia T1 Black Blood tras la administración. Se observa un realce de la placa de ateroma compatible con los cambios inflamatorios, es decir, después de realizar el estudio, en muchos pacientes, si son AITs de forma aislada, se va conociendo, y lo que le hacemos es una resonancia para ver cuál es el riesgo de fragmentación o de los cambios. Se correlaciona exactamente con el riesgo de que pueda sufrir o no algún accidente cerebral. La arteriografía muestra efectivamente que es una placa de una morfología irregular con una estenosis aproximadamente esto es como nosotros realizamos en nuestro centro un poco el STENI como el landing zone en la carótida. Siguiente. Y aquí tenemos un poco lo que la morfología muestra una placa de una morfología irregular. Como vemos en la izquierda, vemos una placa que produce una disminución de la luz, que tiene una morfología regular. Entonces vemos que el borde lateral derecho sí que se ve bastante irregular. Bueno,
bueno, que tiene una morfología, una especie de niveles, ¿vale? Y pues es una placa predominante. Y en la imagen del ChromaFlow sí que se ve alguna calcificación, que son las imágenes más que estamos viendo sobre el defecto de esta placa. Siguiente. Este es nuestro un hombre de 75 años que debuta también con una idea sensitiva del brazo, ¿de acuerdo? Se le realiza el estudio de el angiotac, donde sí encontramos una imagen, haber sido una disección o un trombo que se encontraba allí y tenía el paciente en la clínica, analizar siguiente si realmente este era lo que había una resonancia magnética donde efectivamente tenemos unas lesiones isquémicas dadas a nivel cortical, frontoparietal, hidrolándica y y lo que es en la arteriografía vemos lo que es un trombo flotante que probablemente es lo que le ha producido la clínica y una de estabilizar esa placa porque el paciente iba haciendo clínica. Siguiente. Como teníamos una luz en el primer estudio, vimos que era una luz completamente para pasar, pusimos un filtro distal, miramos con el aire pues, cuál era la composición. Nuevamente se ve un intraprocedimiento previo a la colocación del stent, se observa luz, observando la imagen del trombo flotante adherido a la placa de ateroma. Aquí en medio está señalado. ¿Vale? Y después de haber hecho el post-tratamiento, que es la imagen que tenemos ahí a la derecha, el IBUS post-stent, donde se observa una posición bueno, la imagen más hiperecogénica que están viendo ahí, que son los struts del stent, como lo vemos, que es como se presenta una morfología de media luna, como entre lo que es el endotelio y la parte del stent. Siguiente. Vale. En este caso es muy bonito, es un años que ingresa como un código de ictus una M1, una CM izquierda tratada con un pase, se realizó una recanalización completa y en el estudio angiotal y por la arteriografía se observa un defecto de represión en el bulbo carótido izquierdo, pero que realmente no y se decidió no tratar en ese mismo momento porque era correctamente permeable. Dio mediante resonancia magnética, se hizo una secuencia TOF donde se es compatible con, bueno, que podría ser un defecto de represión a nivel del origen. Y aquí vemos cómo se observa en secuencia esta lineal en el origen de la carótida izquierda compatible con un septo que lo llamamos como un carotid web. Siguiente. Sí, pues no hicimos un tratamiento inicial, el código de instrucción era mínimo. Siguiente. Esta imagen hiperecogénica, ¿de acuerdo? Entonces vemos que la evolución procedimiento en el previo del stent, vemos una imagen fibrosa lineal, que es la imagen hiperecogénica que están viendo desde la luz del vaso, compatible con una imagen que lo que habíamos dicho por las características de fibrosa o cálcica, en este caso probablemente iba a ser más fibrosa ante el paso de la sangre en el ChromaFlow que se encuentra en el cuadro de la derecha, podría ver un efecto de represión que era que no había flujo. ¿Esto qué hace? Esto favorece que haya una favoreciendo que se produzcan la presentación de los, sabemos es que en el carotid web o en la banda fibrosa es un y también pues es como una variante fibromuscular, también existen otros casos a nivel de lupus,
de donde se toman ejemplos también para extrapolarlos a otros territorios vasculares. También activa los infartos isquémicos en pacientes jóvenes que deberemos ir a buscar, los trombos que se producen en esta especie de bolsillo que se produce entre la pared y el tipo de tratamiento. Muchas veces la angiografía no ocurre, en este caso, la presión de la luz, como fue en este caso, porque al final el paciente llegó por una trombectomía mecánica, pero que la imagen que veíamos en la bifurcación carotidia, en nuestro caso, hicimos nada más, pues nos pareció que era correcto de momento no realizar nada más y por eso siguiente. Este es un hombre de 60 años con un tibio izquierdo que presenta una clínica con un pasillo izquierdo, un ecodoppler que es velocidades y este es un angiotac en el cual observamos el stent con un hipodenso alrededor de la pared del stent que probablemente sea una hiperplasia. Esto es como se da. Ya vemos que hay una disminución de la luz, lo cual nos permite una correcta valoración. Esto era como se veía mediante la clínica, aquí había dos sistemas posicionados y la verdad es que está un poco bastante arriba, realizarlo y realizar la angioplastia. Siguiente. Este es que el grado de, como vemos en la angiografía, vemos la irregularidad de donde se encontraban lados con la hiperplasia y el defecto de represión a nivel de los vasos. Y este es un poco como se ven, se observa tanto ambas flechas muestran cómo se observan los dos struts posicionados en el medio, cómo se observa esa placa, esa hiperplasia endotelial, ese defecto de morfología de media luna a nivel de esto, y la última imagen se, se logra realizar una correcta vista. Siguiente. Ah, por finalizar, esto es un cuadro que está un artículo parece bastante interesante en lo que nosotros podemos utilizar para a nivel del uso de la IBUS de forma intravascular, observando que es muy importante para ver lo que hace una restenosis de stent para el estudio de las placas vulnerables del stent, pero nosotros ya esto lo podemos hacer por la parte geográfica, analizar cuáles son, queremos analizar realmente que vamos a estabilizar la placa mediante el stent, es decir, finalizar la placa para poder estabilizarlo, cuál es el componente, si tiene fibroso, si tiene sangrado, y también ver el tipo de lesión y la siguiente. Y ya para concluir, es un procedimiento útil en la caracterización de la patología carotidia que permite la corrección de forma inmediata o intraprocedimiento. Siguiente. Y por último, aunque no se recomienda utilizarlo de forma rutinaria durante el porque también tiene un riesgo, al final es un procedimiento diagnóstico invasivo, no se debe diferente, sino solamente en los casos en los cuales creamos que se va a tener algún dato para el control de alguna placa complicada del paciente y ya realizarlo entre el procedimiento. Ya está. Perfecto. Pues muchas gracias, Nico. Déjame que cierro y dejo de compartir pantalla. ¿Veis ya un poco la presentación? Vale. ¿Me veis ya a mí, verdad? Sí. Perfecto. Pues mientras reviso un poco las preguntas, si queréis, Alejandro y Andrés, darnos un poquito vuestra opinión al respecto y luego ya os transmito un poco las preguntas que nos ha hecho la audiencia. Adelante si quieres, Alejandro.
Bueno, yo, María, porque yo creo que esto está hecho con el sistema de Boston, me parece, ¿no? Porque no sé composición de colores, Nicolás, lo que tú has presentado, sino que debe ser sobre el dispositivo de Boston Scientific. Yo, de la parte del ebook, yo creo que tiene algunas limitaciones. La principal limitación, como viene de la cardiología, es la profundidad del campo que coge, que no coge más de 4 milímetros de profundidad la sonda, ¿no? Eso significa que cuando tienes un bulbo carotídeo, te estás perdiendo la mitad de la placa y estás viendo parte de la placa, pero no vas a poder ver la profundidad, porque esto viene de la cardio y la cardio, el tronco más grande, el tronco de la coronaria izquierda, que mide 4, 4 y medio, y es sobre lo que ellos lo utilizan. Entonces, una de las limitaciones yo creo que es la profundidad de campo que tiene, que nos perdemos parte. Por lo menos lo que respecta al IBU, el IBU tiene una cosa que es muy manual, que tienes que ir frame to frame reposicionando el borde interno de la luz, el borde externo de la luz para que lo haga. Y es muy operador dependiente en ese sentido, ¿no? Eh, Después podemos hablar del coste, ¿no? Que es otra de las cosas que implica. Nosotros es verdad que nos sirve para caracterizar la placa. Yo una de las cosas que aprendí con esto es que las placas de vulnerables no están muchas veces en la zona de máxima estenosis, sino que se encuentran 1 centímetro por arriba. Aprendes que los nódulos calcificados que están dentro de la luz producen, también son más embolígenos y producen más complicaciones. Aprende las limitaciones de cuando tiene estenosis de alto grado y pasa y se queda retenido el contraste o la sangre, se puede malinterpretar como placa simplemente lo que es sangre con contraste retenida por la ausencia de flujo en la carótida interna. Y yo creo que en cuanto a la posición del stent, nosotros no tenemos el problema que tiene la cardio. Es decir, la ecografía intravascular en la cardio tiene importancia la posición del stent porque ellos no tienen forma de determinar el grado de restenosis o de trombosis, que ellos lo tienen con alta frecuencia. Entonces, para ellos es muy importante la posición que quede pegado a la pared de la arteria. Nosotros teniendo un bulbo carotidio que o coge un stent de celda abierta o si coge un stent de celda cerrada, no se queda nunca posicionado y lo vemos continuamente cuando estamos usando los Wallenstein, que los bulbos carotidios se quedan ahí por fuera y no posicionamos. Y hemos aprendido en el tiempo que eso no implica ni mayor grado de retinosis ni mayor grado de complicaciones. En cuanto a ver la colocación de la prótesis pegada a la pared, yo creo que la ecografía intravascular no tiene mucho sentido dentro de la carótida, ¿vale? Y eso así como reflexión general, ¿no? Un poco. Andrés, Vale, yo contesta tú, hoy Nicolás. en día sí, los casos en los que hay que realizar el IBUS es realmente a ver cuál es el aporte real que tiene. Yo estoy completamente de acuerdo con hacerlo de una manera. Hoy en día la adquisición de la imagen sí que ha cambiado, es un operador dependiente porque ya hace una especie de sonar, es decir, solamente ya hacen una adquisición de todo un segmento que te brinda la información, ¿vale? Pero de ser un catéter que por tener de una forma distal un sensor mucho más duro, es decir, no es un catéter que esté completamente ya modificado a nivel de carótida, y al mismo tiempo la adquisición ya hoy en día es más, ha aumentado el radio que va a realizar, no solamente a nivel de la carótida, sino que ellos también tienen una presentación incluso para los de las aortas y que tienen mayores diámetros, pero esos ya pasan por guías de 0,35, utilizamos a nivel de carótida en las recanalizaciones. Lo que sí tengo en qué momentos es importante realizar el IBUS, es decir, como diagnóstico para utilizarlo de forma habitual. Considero que no se debe hacer, no puede ser una migración de placa, no puede producir, al final es un paso en ese diagnóstico acertado, entonces yo creo que en esa parte sí estoy completamente de acuerdo con Alejandro, o sea, hay que mirar si realmente es útil o no, en qué sitios. Lo mismo estaba leyendo un poco a nivel de costo-beneficio. Claro,
esto si lo utilizas de forma rutinaria, pacientes donde en un alto porcentaje, por no decirte en la mayoría, no te va a cambiar la óptica, probablemente no. No es coste-beneficio el nivel. En casos puntuales donde te puedas beneficiar, tener esta herramienta en la sala podría ser útil. Andrés, si quieres comentar alguna cosa de la charla o de las reflexiones de Alejandro. Muchas gracias, Nicolás, por la charla. No, básicamente una de las cosas que iba yo a comentar lo ha dicho ya muy bien Alejandro. Básicamente, desde luego, pues el corazón no es lo mismo que el cerebro en muchos aspectos, ¿no? Y uno de ellos es en la importancia de la posición del stent, que hemos visto que en la carótida, concretamente en la carótida extracraneal, pues no es tan importante. Sí que me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Alejandro, porque sobre la presencia de placa vulnerable por encima de la zona de máxima estenosis, eso enfatiza la importancia de medir bien dónde colocamos el stent y de pasarnos un poquito hacia distal, que eso es algo que también hemos aprendido con el tiempo, que no somos tan buenos previniendo ictus si nos quedamos cortos en el posicionamiento del stent, a pesar de que hayamos recuperado el calibre normal de la arteria, sino que tenemos que cubrir toda la parte vulnerable que se puede encontrar más distal. Y luego otra diferencia que tenemos con la cardiología es la importancia del embolismo distal, ¿no? Que probablemente, pues eso, es, digamos, menos crítico en la cardiología y ahí el IBUS pues, puede tener por eso más interés, mientras que la posibilidad de embolismos distales en la carótida pues es justo lo que más nos puede penalizar en un procedimiento, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta antes de implantar esta tecnología. Yo lo que te quería preguntar también, Nicolás, es si tienes alguna experiencia más allá de la carótida extracraneal. Una vez ya que pasamos el segmento petroso, ¿qué tal se comportan estas guías? Y si son suficientemente flexibles como para poder utilizarlas en sitios donde sí que igual tiene más interés el conocer si está bien aposicionado un stent, ¿no? Como en el caso de un flow diverter para tratar un aneurisma de segmento carótido oftálmico o incluso una estenosis en ese segmento. Nosotros hasta ahora la verdad no, o sea, nosotros al nivel del material que se está utilizando hoy en día es bastante buena, pero lo que es ya el paso a nivel del sifón ya es mucho ya del catéter. Yo creo que esto más adelante, a medida que vayan mejorando los materiales antes de poder realizarlo, pero de momento nosotros no tenemos ninguna, bueno, además que me parecería ideal de los flow diversos para ver que incluso te podría dar alguna idea de la morfología, de cómo si están más comprimidas o no, pero nosotros no tenemos más distal de la carótida o carótida intracraneal. Yo os quería hacer una pregunta. ¿La habéis utilizado en el contexto de los ictus agudos para tomar una decisión sobre una estenosis y la actividad de la placa y colocar un stent en fase aguda? ¿Lo habéis usado en ese contexto alguna vez? No, nosotros ya cuando vemos a que tienes, ya vamos por defecto a tratar y a estabilizar cómo queda. De los problemas del estén en agudo es la trombosis, ¿no? Que ya sabes que es un riesgo utilizarlo. Entonces, la claridad que te puede dar o no a utilizar un iBus, realmente cara, aparte de hacer un poco más uno de angioplastia, puede incluso pasar a través del trombo cuando tienes. Yo creo que son momentos que incluso vas con prisa, realmente Sí. lo único que te da un acceso para conocer algo distal, yo creo que ahí no tendría mucha utilidad. Nosotros no lo hemos realizado parte del montaje del iBus. En ese momento Es estás complicado. como Sí. bastante... Sí, yo me refería un poco en un tándem. O sea, si tú tienes una estenosis y arriba tienes una oclusión, una vez que has abierto arriba, para tomar la decisión de si estentar o no en esa fase aguda o hacerlo en un segundo tiempo. Era un poco si lo habéis usado alguna vez, ¿no? Pero era un poco por preguntaros a ti, Alejandro, que son los que más lo usáis, porque hay una pregunta del doctor Pedraza un poco de qué tipo de implantación tenemos en los centros. ¿Esto nos recomendaríais a los centros que no lo utilizáramos, que lo tuviéramos como una herramienta para un poco las indicaciones que habéis plantado? ¿Creéis que
es una herramienta coste-beneficio demasiado elevada. ¿Qué recomendación nos haríais a los centros que no lo tenemos todavía de forma rutinaria? Yo personalmente no lo recomendaría. Bueno, para ser claro, no lo recomendaría por una relación coste-beneficio. Yo lo tengo instalado, pero no lo utilizo ahora mismo. Ahora los equipos Philips vienen integrados con el dispositivo de IBU que era el antiguo Volcano y vienen integrados. Yo actualmente no lo estoy utilizando. La aplicabilidad que tiene en el día a día, yo creo que aprender y caracterizar la placa. Pero aparte de ahí, yo he intentado, por ejemplo, utilizar la OCT para lo que decís de los dispositivos intracraneales, que es donde estamos hablando de la posición del diversor a la pared, y te piden el uso compasivo en cada uno de los pacientes que vaya a usarlo, la empresa que lo tiene, ¿no? Y a esta altura nos vamos a poner como un uso compasivo para ver si un flow diverter está bien pegado a la pared o no, lo dilato si tengo dudas y punto, ¿no? Pero yo la ecografía intravascular creo que es una herramienta más que nos sirve para aprender y caracterizar la placa, que yo creo que eso es lo fundamental, que tiene apartados que se pueden sacar beneficios y que al final estamos tomando decisiones de tratamiento en prevención secundaria. Yo no hablo de la aguda sobre un solo factor que es el grado de estenosis, ¿no? Y llevamos 35 años, 40 haciendo lo mismo, ¿no? Y quizás es el momento de cambiar y encontrar otro marcador que no sea el grado de estenosis, que no deja de ser muy, muy, muy simple. Muy elemental. Sí. Totalmente de acuerdo. Pues en principio, si tenéis alguna cosa más que decir, yo creo que las preguntas más o menos las habíamos contestado en este coloquio. Son ya aproximadamente las 9. Si queréis, Nico, concluir un poco, te agradecemos mucho la charla. La verdad es que interesante para todos los que estamos pendientes de vosotros, de cómo lo usáis. Y muchas gracias a los tres por esta charla. Se excusa el doctor Pedraza, que no ha podido acabar porque tenía otra reunión. Y adelante, Nico, te dejo que cierres la sesión. Nico, Bueno, si quieres. gracias. Me hicieron hablar de esta. Dime. No, Nico, ¿nos oyes? Sí, ahora sí. No, gracias a vosotros por la oportunidad un poco de ver cómo estamos manejando actualmente el tema del iBus y que, bueno, en ciertos casos puede ser beneficiosa, pero es selección rutinaria. Creo que nos podemos sacarle bastante provecho. Pues un placer. Sí, que tengáis muy buen día a todos. Ah, Y a la audiencia, gracias por estar buen aquí. día. Hasta Que luego. vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.